Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Estamos con la gran solemnidad de Pentecostés en este domingo 8 de junio. La palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Bueno, y así continúa la palabra del Señor. Solamente queremos subrayar algunos elementos ciertamente de esta gran solemnidad de Pentecostés. Vaya peñan de Yara, Yepa, hoy se cañan de. En primer lugar dice que están todos reunidos en un mismo lugar. Esta es característica esencial de la vida cristiana cuando hablamos de la famosa eclesia, porque iglesia quiere decir el ateuazú, que buscamos la unidad. Y esta es la propuesta del Señor, la propuesta del Evangelio siempre, el de la unidad. Pero para que podamos vivir en la unidad, justamente aquí entendemos el porqué de Pentecostés. Yahuere coros ina peñan de yara pues tu maranga tu upe peñan de ikatuta lleva la yahuere guatá peñan de yara yerureañan de como familia, como nación y sobre todo en esta relación que tiene que haber entre nosotros. Upe peñan de yaye preocupata uno del otro, pero la yahuere coro peñan de yara lleva recobe ñan de recobe a ver. Primer elemento entonces, el hecho de estar todos juntos, estar reunidos en un mismo lugar. Te da esa explicación, ¿verdad? Del mismo lugar significa, queridos amigos, el mismo deseo que todos tenemos, para que Dios pueda actuar en nuestra vida. La cuatijañongo siempre oye se paramante hoy del grupo, pero nosotros buscamos el encontrarnos juntos para poder llevar adelante una propuesta de salvación. Luego también aquí dice que aparece del cielo o se escucha, vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento. Todo esto también nos está queriendo mostrar dentro de una cierta espectacularidad que la gracia de Dios actúa con fuerza, ¿verdad?, de nuestra vida, que nos ayuda a cambiar. Entre comillas, vamos a decir, queridos amigos, con este lenguaje, nos está diciendo que la presencia del Señor siempre nos trae cambio, algo asombroso, algo novedoso. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.